Nos encontramos en la Casa de la Aduana de Puerto de la Cruz, el lugar en el que actualmente tiene su sede el Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdal. Sus siglas son MASEU. Aquí en esta sede estamos desde el mes de junio del año 2007 mediante un acuerdo con el Cabildo de Tenerife, que es el propietario de esta casona y que amablemente pues, nos cedió para que pudiera ser sede de nuestro museo. El museo lleva el nombre de Eduardo Westerdal. Aquí tenemos una foto de él realizada por el fotógrafo Carlos A. Suárez y que lo crea en el año 1953, en marzo de 1953, de tal modo que este museo se convierte en el primero que abre sus puertas en España como museo de arte contemporáneo, junto con un museo que también abre en Madrid, que era el antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo, el MEAC, y que a la larga posteriormente sería el Reina Sofía. Al lado de la fotografía de Eduardo está su compañera Maud Bonneau, luego también más conocida como Maud Westerdal, que también tiene una aportación muy importante en la vida de Eduardo, por una parte, y en todas sus actividades. Aunque el museo es un poco anterior a la llegada de Maud aquí a Canarias y su participación en lo sucesivo evidentemente fue destacada. La pintura de Maud está realizada por Sixto Fernández del Castillo, que es uno de los fotógrafos de nuestra colección. El museo lo hemos estructurado en 4 espacios, adaptándonos en gran parte a las instalaciones previas de la Casa de la Aduana. Hay que tener en cuenta que esta es una casona histórica, de las más destacadas de Puerto de la Cruz, que fue en primer lugar una hacienda propia, es decir, una casona de una familia, de Franchi Alfaro, y que posteriormente, eso estamos hablando del siglo XVII, y posteriormente, a partir del siglo XIX, fundamentalmente, a raíz de que el puerto de Garachico dejó de poder cumplir sus funciones, pues se convirtió en Casa de la Aduana, puesto que está aquí al lado de la bahía de Puerto de la Cruz y fue un puerto comercial muy importante para todos los productos agrícolas del Valle de la Orotava. Bien, como digo, nos hemos adoptado a los espacios ya determinados por la casona y en un primer espacio lo dedicamos al surrealismo, a los artistas que desarrollaron unas obras dentro de esa estética y ese movimiento surrealista, puesto que Gaceta de Arte, que es la revista que crea Eduardo Westerdal y a la que más se le asocia a él, tiene que ver mucho con el surrealismo, no exclusivamente, pero sí en gran medida con el surrealismo, y además dentro de ese movimiento y también dentro de nuestro museo está el artista canario más internacional, que más altas cotas ha alcanzado en el panorama del arte contemporáneo del siglo XX a nivel internacional, que es Óscar Domínguez. Hay que tener en cuenta que Óscar Domínguez, artista nacido en La Laguna y que vivía su familia en Tacoronte, se traslada a París y allí conoce a Maud Bonneau. Maud Bonneau es primero su compañera
posteriormente pues, se produce su separación y, como ya hemos comentado, Maud termina siendo la mujer de Eduardo Westerdal ya hasta el final de su vida. Aquí tenemos también, por tanto, unas obras representativas de Maud, al igual que de Óscar Domínguez. En el espacio 2, que es la sala más amplia de la Casa de la Aduana y, por tanto, también del Museo Westerdal, decidimos no optar por un movimiento concreto dentro del arte. Esto además es interesante porque nos revela algo que se le atribuía durante bastante tiempo a Eduardo y que no era totalmente cierto. Y es que él solo apostaba y solo defendía a los artistas abstractos. Aquí, en este espacio, podemos comprobar cómo él apoyó efectivamente a los artistas abstractos, pero también apoyó a artistas que trabajaban en la figuración, en retratos o en paisajes. Luego, por tanto, él realmente atendía al valor de los artistas en sí y de la importancia de su trabajo, no que fueran de una tendencia u otra. De hecho, él ni siquiera la tendencia que prefería a nivel personal era el surrealismo. Él siempre dijo que él prefería o su atención primordial estaba dentro de la abstracción. Un ejemplo muy claro es este que tenemos aquí. Aquí hay dos artistas dentro de este espacio 2 que hemos dedicado a artistas de ámbito internacional que por distintas cuestiones o bien visitaron Canarias o bien estuvieron aquí en algún momento determinado, incluso vivieron aquí o conectaron con Eduardo de un modo u otro para dar contenido a este museo. Es el caso de Carla Prina. Es un caso muy significativo porque es una artista italiana que además es la mujer del arquitecto suizo Alberto Sartori. Esto tiene gran relevancia, puesto que Alberto Sartori entra en los proyectos de Eduardo cuando él desea crear el museo en Puerto de la Cruz el año 53, que ya dijimos. Además, tiene otra idea, que es crear una residencia internacional para artistas que tenía prevista su sede en el Parque Tahoro, aquí también en Puerto de la Cruz. Desgraciadamente no se llevó a cabo, pero Alberto Sartori sí que llegó a hacer los planos para esa residencia. Tenemos constancia de ello. Bien, pues aquí tenemos una pintura abstracta, geométrica, como vemos, de Carla Prina. O el caso de Luc Peire, que es un artista belga muy destacado también, de hecho muy reconocido en Bélgica, que cuenta con una fundación propia y que no llega, digamos, a la abstracción, se mantiene en un cierto camino intermedio, puesto que podemos intuir la figura, pero son una figura sintetizada, simplificada, y de algún modo geometrizadas también, y jugando con planos pues, expuestos en primera línea como de algún modo hacía el cubismo, pero digamos manteniéndose en campos intermedios, ¿no? Esto nos da paso al espacio 3, que es el más pequeñín del edificio de la Casa de la Aduana y que, pues dándose esa circunstancia, nos dimos cuenta de una cuestión curiosa, y es que dentro de la colección de los artistas que menos presencia tenían, curioso, repito, eran los del ámbito nacional español. O sea, estaban muy presentes los artistas de Canarias, lógico, también estaban muy presentes los artistas internacionales, puesto que Puerto de la Cruz era un punto de llegada a ese nivel muy destacado, y sin embargo los artistas del ámbito nacional español, pues resulta que había muy pocos. Aún así encontramos algunos casos, como es el malagueño Jorge Lindel, que es una pintura abstracta matérica, como podemos comprobar. Tenemos el caso de Eduardo Úrculo, del que disponemos de varias obras de él, también en de una temática o de un planteamiento, mejor dicho, abstracto, también informal.
Tenemos a Cristino de Vera, que es, pues, está justo en el otro extremo, es un artista figurativo, pero que trabaja con una simplificación bastante alta, poniendo solo muy determinados objetos y lo demás jugando con colores, con la luz y pocos planos y con un misticismo de alta graduación. Y finalmente tenemos el espacio 4, que lo dedicamos a los artistas canarios, aunque en la primera sala teníamos a Juan Ismael, que también es canario, a Óscar Domínguez, pero ya dijimos que allí sí nos habíamos centrado en el surrealismo. Aquí pusimos a los artistas canarios que en el momento en el que Eduardo crea el museo, en el año 1953, y este es el dato para nosotros más revelador, no eran para nada los grandes artistas que luego llegaron a ser. Y esto lo destacamos siempre porque demuestra, por un lado, el destacado ojo clínico, vamos a llamarlo así, para el arte que tenía Eduardo, y por otro lado también de destacar que él apoyara a estos artistas que en aquellos momentos no eran importantes, sin embargo él les prestó la atención y que a la larga, como veremos ahora, pues llegaron a ser muy destacados. Es el caso de Plácido Freitas. Plácido Freitas fue uno de nuestros más destacados escultores de Gran Canaria, se movió en líneas de una escultura orgánica, pero también vinculado a ciertos movimientos que tienen que ver con la escuela Luján, con el indigenismo, tenía pues ciertas, digamos, vinculaciones en ese sentido, y al mismo tiempo también un planteamiento reivindicativo. O es el caso de Elvireta Escobio, que es una artista que ha pasado pues prácticamente desapercibida y que realmente pues es muy conocida como la mujer de Manolo Millares, sin darnos cuenta que ella empezó como artista, que tiene también una obra y que la prueba evidente es que Eduardo la incorporó aquí, este bodegón, a la colección. Las apuestas de Eduardo, como vemos, creo que iban en la mejor dirección, no siempre, digamos, pues se alcanzaban los mayores objetivos. Ya hemos visto aquí el caso de Policarpo, el caso de Freddy Esmul o el caso de José Sisto, pero también, y sin embargo, también tenemos los casos de Manolo Millares, el caso de César Manrique, de Pedro González, o sea, hay artistas aquí que son sin duda alguna de los más sobresalientes del arte contemporáneo en Canarias. En total estamos hablando de unas 63 obras, que fue el legado que nos entregó Eduardo Westerdal entre el año 53 y el año 65, que él estuvo llevando este museo aquí en Puerto de la Cruz, en su sede original de la calle Quintana, donde está actualmente el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, que es el propietario de esta colección.